El próximo 7 de agosto celebraremos el bicentenario de nuestra independencia y eso nos tiene que ayudar a pensar, vengan, yo cómo me siento como colombiano. Yo siento que efectivamente conozco mi historia, me he acercado a ella, que tengo para valorar, porque a veces nos quedamos simplemente con ideas que nos llevan a creer que quizás fue una invasión española, pero poco nos dejaron, o que a lo mejor no es mucho lo que hemos aprendido como país o como nación. Todos tan distintos, todos creyendo quizás con creencias religiosas diferentes, con colores de piel variados, mestizos, afros, blancos, pero todos caminando y apuntando a la misma dirección. Un país que nos necesita, un país que requiere nuestras capacidades para ser mejores, un país que requiere también que nos preguntemos, bueno, y en términos contemporáneos, ¿de qué nos queremos independizar? ¿Cómo ha sido este proceso bicentenario? Conozcámoslo inicialmente a través de una línea del tiempo, es decir, aquellas principales fechas que hicieron posible que hoy nos sintamos orgullosos de ser lo que somos, miembros y ciudadanos de un país como el nuestro. Agosto 7 de 1819, Batalla del Puente de Boyacá, fue la confrontación bélica de la Guerra de Independencia de Colombia que garantizó el éxito de la campaña libertadora de la Nueva Granada. Este acontecimiento tuvo lugar el día 7 de agosto de 1819. 12 de julio de 1821 se implementa la primera Constitución. 11 de marzo de 1825 se permite realizar el primer censo oficial de la Gran Colombia con un resultado de 2.379.888 habitantes para los territorios de Venezuela, Nueva Granada y Quito. Diciembre 17 de 1830. Muere Simón Bolívar en la Quinta de San Pedro Alejandrino, Santa Marta. 21 de mayo de 1852. El estadista, político y escritor Juan José Nieto decreta la ley que suprime la esclavitud. Nace el Día de la Afrocolombianidad. Enero 25 de 1861. Juan José Nieto, primer afrocolombiano en llegar a la presidencia. Octubre 17 de 1899 a noviembre 21 de 1902. Se desató la Guerra de los 1000 días. Julio 25 de 1923. Creación del Banco de la República. 5 de septiembre de 1929. Nace en Barranquilla la Radio de Colombia. Abril 9 de 1948. Es asesinado el candidato a la presidencia de la República, Jorge Eliezer Gaitán, lo que genera violentos disturbios conocidos como el Bogotazo. 15 de agosto de 1948. Comienza oficialmente el Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano. 13 de junio de 1954, el presidente Rojas Pinilla inauguró la televisión en Colombia, para lo que trajo técnicos cubanos y tecnología alemana y de Estados Unidos. 1 de diciembre de 1957, las mujeres colombianas ejercen por primera vez el derecho al voto. En 1958, Luz Marina Zuluaga Zuluaga se convierte en la primera Miss Universo de Colombia. 1964, creación de las FARC y el ELN. ...21 al 25 de agosto de 1968... el Papa Pablo VI visita Colombia, siendo la primera vez que un Papa reinante pisara tierras del continente americano. 1 de septiembre de 1980... llega a Colombia la Madre Teresa de Calcuta. 8 de diciembre de 1982. Gabriel García Márquez gana el Premio Nobel de Literatura. Noviembre 6 de 1985. El M-19 se toma el Palacio de Justicia y el hecho termina violentamente cuando el ejército ingresa en el lugar por la fuerza. 1 de julio de 1986. El Papa Juan Pablo II visitó Colombia.
Agosto 18 de 1989. Durante un mitin político en Soacha, Cundinamarca, pistoleros al servicio de Rodríguez Gacha dan muerte al precandidato presidencial por el Partido Liberal, Luis Carlos Galán. Julio 1 de 1991. Se proclama la nueva Constitución Política de Colombia. 28 de octubre de 1994. El científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo presentó una vacuna contra la malaria. 30 de noviembre de 1995. Inicia su operación comercial en un primer tramo entre las estaciones Niquía y el poblado El Metro de Medellín, para ser el primer sistema masivo urbano de transporte de este tipo en Colombia. 2001. Colombia es sede de la Copa América de Fútbol, en la cual la selección local logra por primera vez el título. Septiembre 4 de 2012. Empieza el proceso de paz. 12 de mayo de 2013. El Papa Francisco canoniza a la Madre Laura Montoya para convertirse en la primera santa colombiana. 26 de septiembre de 2016. Ceremonia de firma de acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. 10 de diciembre de 2016. El presidente Juan Manuel Santos recibe el Premio Nobel de la Paz por sus decididos esfuerzos para acabar con los más de 50 años de guerra civil en el país. 6 de septiembre al 10 de septiembre de 2017. El Papa Francisco visitó Colombia. 11 de marzo de 2018. Elecciones legislativas de Colombia, donde las FARC se presentaron por primera vez como partido político. Colombia es un país que se caracteriza no solo por su diversidad natural, sino también por sus recursos naturales, geografía, múltiples culturas y razas. Este país es el resultado de la unión de culturas en la época de la conquista, por lo que las tradiciones en las regiones se encuentran representadas en los muchos dialectos, bailes, colores, sonidos y sabores. Celebrar el bicentenario de nuestra independencia, entendernos como una sola nación, el ideario bolivariano, en un país como el nuestro, en el que seguramente muchas veces hablamos más de división que de unidad, en el que nos quedamos históricamente solo con los acontecimientos de horror y casi nunca con aquellos que nos enaltecen. Es por eso que en este espacio de opinión de En Rojo y Negro queremos ofrecer una propuesta de bicentenario desde esos acontecimientos que hicieron que celebrar 200 años de independencia se convierta en un orgullo, pero también en una oportunidad para seguir siendo no solo ciudadanos, sino buenos ciudadanos. Y precisamente para hablar sobre este tema nos acompaña la historiadora de nuestra universidad, Claudia Bendaño. Nos acompaña Oreste Zuluaga Salazar, quien es el presidente de la Academia Antioqueña de Historia, y nos acompaña Margarita Restrepo Olano, quien es la coordinadora del programa de Historia de nuestra universidad. Bienvenidos. Oreste, desde la Academia Antioqueña de Historia, ¿cómo entender la celebración del Bicentenario en el marco de un país con una serie de acontecimientos? Aquí planteamos en la nota anterior algunos dentro de esa gran línea de tiempo, pero ¿cómo entendernos como nación desde la historia en el Bicentenario? La verdad es que la campaña libertadora y la batalla de Boyacá, de la cual se celebran los 200 años, es un proceso que se inició desde el momento que hubo esa división entre los españoles nativos de España y los españoles que habían nacido en tierra americana, que decían que tenían la mancha de la tierra. Pero también es verdad que esa revolución que se hizo para separarnos de España no fue entre los españoles de España, sino entre los hijos de los españoles de aquí y de los pocos españoles que habían aquí, que eran unos cuantos, y entonces a veces la historia no se entiende como debe ser. Usted Oreste, está, porque eso nos va a permitir a lo largo de nuestro programa
poder ir creciendo como en algunos momentos, sobre todo que nos van a permitir conocer la historia. Pero esa historia tuvo un origen, Claudia, es decir, cuando nosotros pensamos en esa independencia, hablamos de los discursos de Bolívar, Santander, incluso cuando a finales del año 2018 el presidente de la República actual, Iván Duque, se dirigía a los colombianos desde Casanare, planteaba como un lugar también absolutamente importante. Entonces uno se imagina los idearios bolivarianos y lo que eso ha repercutido primero en el nombre de nuestra universidad, por supuesto, pero también en un país que todos los días procura levantarse para construir nuevas posibilidades de celebración. Como decía el doctor Orestes, eso es todo un proceso. El ideario mismo de Bolívar y el mismo de Santander y de muchos otros que también tuvieron una, digamos, parte importante en esta situación, van a estar inspirados por otros movimientos anteriores. Eso en historia a veces se llama el síndrome de Adán, cuando uno trata de explicar una cosa y debe devolverse para después devolverse y encontrar un origen. Pero uno tiene que partir de un momento. Hay unos procesos revolucionarios que se venían dando en Europa, que muchos lo ubican desde la Revolución Francesa, pero uno podría pensar que antes de la Revolución Francesa también estaban pasando cosas. Pero esas ideas que van a llamarse del liberalismo, que van a empezar a consolidarse y que después van a estar muy sólidas en el siglo XVIII, en el siglo XIX, van a terminar inspirando a una cantidad de jóvenes que por costumbre hacían una cosa que se llamaba el Grand Tour. Era como para decirlo de una manera muy coloquial, como para que se le quitara la tierra capote de los pies. Los mandaban a Europa para abrieran su mente, se volvieran más cosmopolitas. Y cuando los envían en un momento donde hay una gran cantidad de movimientos intelectuales y de pensamiento. Entre ellos se está hablando, por ejemplo, de algo que para, digamos, personajes como Bolívar, como Santander, van a ser importantes. Basar la importancia, digamos, de las decisiones en la participación de todos. O sea, el poder estaba en manos del pueblo. Miren, cuando pensamos en el Libertador, pensamos también, Margarita, por supuesto, en una cantidad de celebraciones que nuestro país, desde la Academia, por supuesto, Antioqueña de Historia y en nuestra universidad, desarrollaremos a través de algunas dinámicas, apuestas, pero sobre todo propuestas y homenajes y demás. ¿Por qué no desde el programa de historia, con todo eso tan fascinante que se hace con nuestros chicos, el que la historia se convierta en un impulsador del desarrollo de los pueblos? ¿Qué se viene planeando? Mucho. Estamos muy comprometidos con la conmemoración del Bicentenario. Desde el año pasado recibimos una invitación del Banco de la República y de la Universidad de Antioquia para hacer una apuesta de ciudad. La iniciativa me pareció muy interesante y muy generosa porque el Banco de la República y la Universidad de Antioquia, con el ánimo de evitar que se atomizaran una cantidad de eventos en cada una de las universidades y las demás instituciones, nos convocó y como universidad respondimos inmediatamente a ese llamado. Se fueron sumando la Academia Antioqueña de Historia, la Universidad Nacional, y en este momento hay una cantidad de instituciones. Nosotros somos organizadoras, pero también hay otras instituciones que apoyan: la Biblioteca Pública Piloto, el Teatro Pablo Tobón Uribe, la Alcaldía de Medellín. Hay una cantidad de instituciones que se unen, se suman a estos eventos. Ya comenzamos en mayo, a finales de mayo, con un evento muy bonito que tuvo lugar en el Teatro Pablo Tobón Uribe y se llamó Relatos del Centro, porque una de las principales apuestas es que la gente sepa, la gente del común sepa, por qué las calles que habitamos, por qué las calles del centro tienen una toponimia que en muchas ocasiones no se sabe. Incluso se hizo un ejercicio, se entrevistó de manera espontánea en la calle a gente que iba pasando, gente de a pie, y le preguntaban: ¿usted sabe por qué esta calle se llama Caracas, por qué se llama Maracaibo, por qué se llama Sucre? Y muchísima gente no tenía ni idea cuál era el origen de esos nombres. Eso quiere decir que el Bicentenario es una muy buena excusa, en el buen sentido de la palabra, para hablar de muchas temáticas que se desprenden desde el Bicentenario. No es solamente hablar de los episodios bélicos que ocurrieron al interior de la campaña libertadora, sino de muchísimos temas que se van desprendiendo. Usted ha utilizado una expresión que me parece muy apropiada, como una buena excusa para involucrarnos en todo este Bicentenario, que si hay algo en lo que nos ha identificado a lo largo de estos
200 años y más, es precisamente la diversidad, lo plural, aquello que hace que culturas, formas y demás se mezclen para lograr entender que es un país ahora el que habitamos, es una nueva Granada en la que todos cabemos a pesar de lo diversos. Que sea la docente de historia de nuestra universidad, Alejandra Izaza, quien nos comparta esa importancia de lo diverso para lograr unificar nación. Para que Colombia en estos momentos sea reconocido como un país cultural y biológicamente diverso, de hecho hemos tenido que pasar por una historia bastante complicada en los últimos 200 años. Cuando se empezó a armar nuestro país como Estado, esa diversidad que nosotros hoy identificamos como parte esencial de nuestro país, se consideró un problema, se consideró un enigma, un hecho ineludible, pero que era muy problemático y que entonces implicaba la proposición de muchas soluciones para poder resolverlo. La diversidad entonces se vio como un problema para el desarrollo del país, se vio como un problema para la unificación del país y para presentar el país como una nación sólida, consistente y coherente. A partir de 1880 vemos cómo la comunidad de artistas plásticos colombiana, que se va a ir consolidando también por toda la educación específica de su profesión, empieza a representar la batalla del Pantano de Vargas, empieza a representar a Simón Bolívar, a Francisco de Paula Santander, pero estas son representaciones muy posteriores y que entonces se hacen con un objetivo específico, darles a los colombianos, la mayoría de los colombianos eran analfabetos para finales del siglo XIX, no sabían leer y escribir, entonces no iban a leer un libro de historia, no iban a leer la cartilla de la escuela de la cartilla de historia. ¿Qué ven? La pintura, el cuadro, vean. Esa es la historia de su país, el Pantano de Vargas, el mercado del 20 de julio de 1810. Estos son los héroes de su país. Entonces, en esa historia que se va a representar desde las artes, los poetas también entran a terciar. Entonces, vamos a ver poesía, pero que se va a enfocar sobre todo en estos personajes esenciales, en estos personajes protagónicos. Si de pronto toman personajes de las clases populares, son personajes muy idealizados, entonces es el campesinito que siente el aguijón de la libertad. Lo que la historiografía colombiana ha podido investigar en las últimas décadas es que las clases populares tenían una relación muy contradictoria con las ideas de la independencia. En estos momentos muchos de nuestros pueblos indígenas siguen siendo víctimas del desplazamiento forzoso. Muchos de estos pueblos indígenas todavía tenemos una relación muy complicada y muy contradictoria con ellos y ellos con nosotros. Todavía somos extraños los unos de los otros. Integrarlos por medio de las representaciones artísticas, integrarlos por medio de las representaciones publicitarias, es un paso muy pequeñito para hablar de una verdadera integración y de una inclusión funcional de nuestros compatriotas indígenas. No nos alcanzamos a imaginar bien la diversidad lingüística que tienen, son por ahí unas 33 o 35 lenguas nativas vivas las que tenemos en Colombia. Entonces, cuando hablamos de reconocer a nuestros compatriotas indígenas como parte de nuestra cultura y de nuestro territorio, estamos hablando más bien de reformar, de apostarle a un nuevo tipo de relación con nuestra diversidad cultural y nuestra diversidad territorial. Universidad Pontificia Bolivariana. Formación integral para la transformación social y humana. El bicentenario de nuestra independencia, su importancia, su legado y sobre todo
el también entender que en la diversidad cultural, étnica, religiosa y demás, a lo largo de estos 200 años, está también nuestra principal riqueza. Margarita, ¿por qué celebrar? Es decir, ¿por qué celebrar no en términos de, venga, es que es obligatorio y demás? No, es decir, eso que conmemoramos, ¿a qué nos evoca? A muchas cosas. Yo creo que conmemoramos, celebramos, porque eso también dependerá de quién haga el ejercicio, claro, ¿cierto? Pero yo creo que nos invita a reflexionar sobre qué fue lo que pasó. Yo creo que una de las apuestas más importantes en términos académicos es esos revisionismos historiográficos que se han hecho con motivo del Bicentenario. Hubo durante mucho tiempo una historia oficial, una historia canónica, una historia de los héroes de bronce. Esa expresión me gusta mucho, la usa un historiador español, Manuel Chust, y me parece muy ilustrativa de lo que tuvimos durante muchísimas décadas, y nos abre paso también a ver que la historia de la conmemoración también debe ser incluyente, porque la campaña libertadora no debe entenderse únicamente desde el liderazgo de Simón Bolívar en compañía de Santander, de Anzoátegui y de Páez, sino que debe entenderse también con una acción, con una participación de unos sectores populares. Orestes, en ese orden de ideas uno piensa, a ver, Academia Antioqueña de Historia, una serie de eventos que hacen posible que se visibilicen una cantidad de personajes como expresidentes y otros tantos que a lo largo de todo este tiempo han hecho parte del Bicentenario y que seguramente el ciudadano de a pie, si no es historiador, por supuesto, no conoce y no tiene por qué conocer, y para eso es precisamente esta oportunidad. Es importante que se entre a manejar a todo el mundo, pero es muy distinto el mundo de hoy al de hace 200 años, porque tenemos unos medios de comunicación extraordinarios. Nosotros también en la Academia Antioqueña de Historia hemos participado con el Banco de la República, con la Bolivariana, con la de Antioquia, como lo dice la historiadora Margarita, en toda esa programación que se está haciendo, pero como somos la entidad que va a estar 116 años velando por los intereses de la historia en este departamento, que en 1803 la fundó, o fue su primer presidente, el doctor Manuel Uribe Ángel, en compañía de don Tulio Espina Vázquez, quien fue el fundador de la Escuela de Minas en su época y tanto le sirvió a este departamento, y de la cual hicieron parte hombres como Carlos R. Restrepo, que ha sido uno de los mejores presidentes de Colombia, y Marco Fidel Suárez, hasta el último que se murió hace poquitos días, que era miembro de ella, el doctor Belisario Betancur, un gran referente para la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces está comprometida en celebrar y recordarle a los antioqueños todos estos sucesos. Desde febrero de este año empezamos a hacer unos foros en la Academia los terceros jueves de cada mes hablando de temas. Por ejemplo, el primero que lo dirigió el periodista de la universidad José García Posada, que maneja el tema la leyenda negra de España, porque hoy en día están bajando los bustos de Colón en ciudades de Estados Unidos y le están haciendo un revisionismo, pero es que el mundo, volvemos a lo anterior, no es lo mismo hoy que hace 200 o 300 años, y no solamente los españoles nos dejaron cosas malas, nos trajeron la lengua, nos trajeron los principios filosóficos, nos trajeron la religión, nos enseñaron tantas cosas y somos producto de eso. Pero ¿quién queda en el olvido en una celebración como esta, por ejemplo, para seguir en esa línea de lo que está conversando Oreste? Y con la pregunta que estabas haciendo ahora, Margarita, ¿qué se conmemora, qué se celebra? Yo creo que en parte se podría pensar es en un sueño. Todavía, como decía Orestes al principio, no se ha consolidado nuestro Estado-Nación, estamos en ese proceso. Creo que la celebración de los 200 años abre espacio para recordar ese sueño, pero no solamente el sueño como de las figuras que podemos nombrar, como decía Margarita, esos héroes de bronce, sino de una gran cantidad de personas que no sabemos cómo se llamaban, quiénes eran sus padres, dónde nacieron. Entonces mucha gente diría,
¿Y cómo van a hacer la historia si ni siquiera saben cómo se llaman? Nosotros estamos acostumbrados a se llama tal, nació en tal fecha, se murió en tal fecha, sus padres y estos fueron sus hechos. Sin embargo, todos estos movimientos y movimientos como el de la independencia, que fue un proceso largo y sigue siendo un proceso largo, tiene una gran cantidad de personas de las cuales no sabemos nada. Ese grupo no es pequeñito, es muy grande. Y todos esos personajes anónimos contribuyeron. Se pregunta uno, ¿Bolívar hubiera podido hacer toda una gesta libertadora sin una gran cantidad de campesinos, mulatos, de los que hablaba ahora Margarita, de los que no sabemos nada, de los que no se piensa, de esas mujeres? Hay una gran cantidad de mujeres que acompañaron a esta gesta libertadora, eran las mensajeras, pero además de ser las mensajeras nos encontrábamos que eran las personas que se encargaban de alojar a las personas para ocultarlas de los realistas que las estaban buscando. Los ocultaban en desvanes, en carboneras e incluso los disfrazaban. En ocasiones se ha pensado que algunos de ellos fueron disfrazados como en la época de la Odisea, como cierto personaje que se suponía que era un gran héroe de la Ilíada y de la Odisea, disfrazados de mujeres, van a disfrazarlos, los van a ocultar, los van a hacer pasar por sus hijos, pero no solamente estas mujeres, vamos a encontrar campesinos e indígenas que incluso no entendían mucho el discurso. O sea, ese ideario del que hablábamos de Bolívar, eso es para una élite muy pequeña, que comprende los principios políticos, filosóficos, ideológicos de la época. Campesinos, indígenas, negritudes, mujeres, ancianos, niños, que de una u otra manera han creído que hay un presente. Y cuando uno cree que hay un presente es porque también cree que puede construir un futuro. Entonces, eso de rememorar ese bicentenario es hacer también como una especie de rendir honores a todos aquellos que creyeron que podía construirse algo mejor y que nos obliga a nosotros a pensar también que tenemos que mantener ese sueño de construir algo mejor y dejar un mejor legado. Usted me pone a pensar, Claudia, que en esa construcción son muchas las personas que han intervenido, pero también son muchas las nuevas generaciones, las actuales generaciones, que hacen que hoy, gracias a los dispositivos móviles y otros tantos, también puedan acercarse al Bicentenario de diferentes formas, por medio de aplicaciones, ¿ven? Por eso vamos a mirar una propuesta bien interesante entre la Vicepresidencia de la República y nuestra universidad en manos de la UPB virtual. Cómo entender esa realidad aumentada, cómo entender esas nuevas dinámicas y sobre todo cómo narrar nuestra historia por medio de los personajes con el aprovechamiento de la tecnología, la nota que les ofrecemos en este momento. La era de la automatización inició hace muchísimos años, pero en Colombia, por aquello de la aceleración de la tecnología que ha estado entrando constantemente, ha hecho que todos tengamos que movernos muy rápido. Entonces es por eso que han llegado tecnologías no solamente como las que hablamos usualmente, como inteligencia artificial o el blockchain o el Internet de las cosas, sino también a las empresas ha llegado una cantidad de tecnología que empieza a reemplazar al ser humano y hace que todos nos tengamos que pensar, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué ha pasado en estos 200 años? Para la universidad ha sido un reto, porque la educación entonces ha sido vista ya no como de manera local, sino de manera internacional. Hay una oferta gigante, hay plataformas, hay conexión constante, y no solo eso, sino que los estudiantes aprenden ya no solo dentro de una aula de clase con un docente, sino que las redes sociales le permiten muchas oportunidades. La idea de una realidad aumentada para celebrar el Bicentenario inicia de parte de la Vicepresidencia de la República. Por razones de haber tenido ya la experiencia de desarrollar el globo ocular y además un ambiente prehospitalario
hizo que en el país se conociera o se distinguiera la universidad por esta razón, y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez personalmente nos contacta pidiéndonos que aprovechemos el momento y desarrollemos algo en conjunto que pudiera servir a todos los colombianos. El equipo de UPB Virtual de la universidad se reúne, hace una lluvia de ideas con todos los creativos y sale esta maravillosa historia de desarrollar una app en la que cualquier colombiano a través de su celular o de sus tablets pueda interactuar y conocer específicamente a través de los personajes y a través de unas situaciones específicas qué fue lo que aconteció hace 200 años. Los abusos cometidos por las tropas del general español Barreiro nos abren el camino para continuar la campaña libertadora. Con los desarrolladores y con un grupo de estudiantes de entretenimiento digital, de la ingeniería en entretenimiento digital de la universidad, definimos que no solamente la persona pudiera entender todos los episodios de la historia, sino que también tuviera algo bello y algo cercano, algo personal, como aquello que nos encanta, que es tomarnos selfies. Hicimos algo que fuera cercano, que fuera bonito, de muy buena recordación, pero además pues que cuando la persona utiliza el celular y lo pone al frente del personaje o de la situación, ese personaje le empieza a contar la historia o en la situación se empieza a dramatizar un poco de lo que sucedió. El bicentenario de nuestra independencia, una oportunidad para conocer nuestra historia, para visibilizar todos esos personajes que quizás nunca salieron en grandes noticias o en los diarios, pero que hicieron hasta lo imposible para que hoy pudiéramos entendernos como un país, como una nación, como un gran estado. Lo que hace Orestes que desde la Academia Antioqueña de Historia se pueda ir llevando a las diferentes ciudades, a nuestros diferentes municipios y poder mostrar nuestra independencia precisamente narrada por los historiadores mismos. Eso es lo que ha hecho la Academia Antioqueña de Historia y llevamos 3 foros de 4 que se van a realizar de las localidades de Antioquia que tuvieron vida en ese tiempo, que eran Santa Fe de Antioquia, Río Negro y Marinilla, lo mismo que Medellín, porque hay que contarle también a los jóvenes de hoy qué fue lo que sucedió, para que puedan hacer la comparación y proyectarse hacia el futuro. Y Álvaro Tirado Mejía nos va a hablar de la perspectiva de la historia, o sea, él cómo ve el futuro de Colombia frente a todas estas guerras que teníamos en América desde antes de llegar los españoles, después con los españoles, después de la violencia y todas estas guerras que hemos tenido. Y también la Academia va a hacer una serie de videoclips de 3 minutos para subirlos a la página web y de televisión, en verlos a todas partes, hablándole de toda la gente importante y de los que eran muchos que no aparecen como importantes, pero fueron importantes para que la gente sepa quién fue Simona Duque, que le dio sus hijos a la patria, o quién fue Margarita Urrea, de la que hablábamos ahora, o quién fue un antioqueño de Marinilla que se llamaba José Joaquín de Hoyos, que le tocó llevar al virrey Amario Borbón hasta Honda para sacarlo de Santa Fe de Bogotá después de los hechos del 20 de julio. O que los antioqueños, saber que en Antioquia no se fusiló a nadie, se fusilaron antioqueños en Bogotá, pero en Antioquia no se fusiló a uno. Y venía Uarleta con un listado y le escribió a Morillo: ya voy a llegar a Antioquia, Medellín, para fusilar tales y tales. Pero como los antioqueños, la mitad eran realistas y los otros, la otra mitad de los hermanos, apoyaban a los independentistas o a los patriotas. Entonces, cuando estaba manejando un bando la situación, los unos defendían a los otros. Y fuera de eso dicen que esos españoles que dirigieron aquí, como Uarleta y Tolrá, también salieron con las filtriqueras llenas de oro, porque en eso han sido los antioqueños muy expertos. Pero
Antioquia fue la que más hombres le aportó a la lucha de la independencia y la que más oro le aportó. Desde Lima, donde estaba no solo luchando, sino gozando de las cosas buenas de la vida, el libertador Simón Bolívar le escribió al vicepresidente Santander: por favor, exprima a los antioqueños, sáqueles más. Y Santander le contestó: general Bolívar, pero ¿qué más le saco a los antioqueños con todos los hombres que nos han dado? Y más de 400.000 pesos oro, que en esa época eso era un capital grandísimo. Es ese proceso de independencia el que nos lleva a entendernos como estados, ¿o no, Claudia? Porque uno diría, cuando escucha todos esos espectaculares relatos, uno dice, estamos realmente ante el cumplimiento de esos discursos de unidad de América Latina, de crear solas naciones, o a pesar de celebrar el bicentenario de la independencia, seguimos cada uno en nuestro nicho, cada uno pensando para nosotros mismos, y esa unidad siempre será utópica. Yo espero que una utopía, pero posible de alcanzar. Hay una particularidad y es que nosotros hablamos de globalización desde hace más o menos unas 3, 4 décadas. Desde la década de los años 70 se empezó a hablar de una globalización, de una forma donde los medios de comunicación podían convertir al mundo en una aldea global, donde todos, como se decía, era la frase del momento, a un solo clic nos podíamos conectar, donde la idea era hacer alianzas estratégicas en lo económico, en lo político, en lo social. Y lo más curioso es que si uno revisa la historia, no solamente de nuestro territorio, sino de América Latina, O'Higgins, Martí, Bolívar tenían un sueño. Y ese sueño era crear una América unida. Nuestro continente es maravilloso, maravilloso y hermoso, pero si no lo conocemos y si no establecemos unos lazos de amistad, de cooperación, creo que muchos de nosotros estaríamos condenados a futuro a perder no solamente parte de nuestro pasado, sino parte también de nuestro futuro. Cuando uno piensa en cómo acercarnos a esa historia, Margarita, inmediatamente uno dice, claro, es que tenemos una oportunidad desde la Academia Antioqueña de Historia, pero también en nuestra universidad hay una serie de eventos que nos permitirán el poder participar, el poder ilustrarnos, el poder asociar ya no los eventos en los que a nivel de ciudad hay, sino aquellos eventos propios de la universidad para invitar en ellos. Sí, aparte del evento conjunto que se llama Una Sociedad Bicentenaria, 200 razones para unirnos, la UPB tiene su propia agenda. Vamos a tener 2 cursos en nuestro programa de la Universidad Casa de la Felicidad. El profesor Diego Bernal va a dictar un curso pensando la independencia desde Latinoamérica, y por mi parte yo voy a dictar un curso Pensar la Independencia desde el territorio del Nuevo Reino de Granada. Entonces, es una muy buena apuesta que estamos haciendo para el Bicentenario, y ya lo habíamos visto ahorita en la presentación. A todo esto se suma la app del Bicentenario, que fue un diseño de UPB Virtual, Ingeniería de Entretenimiento, y nosotros como programa de historia les prestamos una asesoría y un acompañamiento, porque yo creo que es muy interesante esas nuevas narrativas, es muy interesante llegarle a los estudiantes con esos lenguajes que ellos entienden también y que dominan también, pero desde el rigor, ¿cierto? Entonces, me parece que esa sinergia fue muy importante de cómo participamos diferentes programas de la universidad en beneficio de la app. Y si me lo permite, se me olvidaba un evento que tuvimos que me parece muy bonito, que fueron unas charlas que dictamos para un programa que se llama Fundación Proyecto Fábula, que está dirigido a niños de muchísimas escuelas rurales de Colombia. Dictamos unas clases por Skype y se conectaron niños de escuelas de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Cauca. Entonces me parece que eso también es una muy buena forma de hacer nación, ¿cierto? Y sobre todo del aprovechamiento de lo académico para que la historia sea conocida, y no solo conocida, sino sobre todo disfrutada. Disfrutar el ser colombiano, disfrutar el sentirme libre, el sentirme independiente de algo, no importa la condición social en la que me encuentre. Ese será el testimonio
de un puñado de buenos colombianos que a través del programa de etnoeducación que realiza nuestra universidad en Putumayo, en Cauca y en otras regiones, hace que la diversidad sea una realidad, que sean precisamente estos colombianos que se sienten orgullosos de serlo quienes nos lo expresen a través de la siguiente nota. ¿Por qué me siento orgulloso de ser colombiano? Porque somos un pueblo y una comunidad que jamás perdemos las esperanzas y la alegría, que nos levantamos rápidamente de los momentos más difíciles y jamás perdemos las esperanzas de poder luchar y de poder sonreír. Me siento orgulloso de ser colombiano porque es un país donde aún se permite el tema de la diversidad, de la inclusión, donde te permiten expresarte libre en relación a lo que sientes, a lo que vives como cultura afro. Me siento muy orgullosa de ser colombiana, de hacer parte de este maravilloso país pluriétnico y pluricultural, donde a partir de esas diferencias podemos compartir y construir nuestros sueños haciéndolo realidad. Me queda con el jiu porteri makin, jika kuri hemena, haka niri ke kitiri he, haka katiri ke kitiri he, haka bari ke kuri hemena, añuno, uhe aniri ke mena, anno fure, territorio país Colombia fure, añu niha, añu mono fekwa, tera ni manika katiri, wafa kitiri he, afi mena, no mio mi mana mena, haka bihe ani kitiri he, anno universidad fure. Ya profesor mena, director mena, rector universidad pairi universidad ninge menale año monofeco te muha hani tikori muha ka hani tine mori he año te rani manika ati mureko mani jahitaga ñañano waroti te otimena mani ni hakoto kare tiga hitanya ti cuanto hitanya ñati cuanto tine mohako manika fe toaka tine moja kwa fika manika tiri atiga hitaga wa mangane birika biariku anyu moja kwa terani hambo kamena hakami tua nekaya pade bo kakiti tijako. Fue muy orgullosa ñe colombiana de que ka ijano mo bieka en ijano mo irhamano mo itenana wanana ka ijetu ite nana moka ija nana kana ite ie hirari ha constitución mame que donana ñuwe ha feno ñuwe honega ñuwe ba ka kyoje na ñuwe ka uai y makika karejena aquí ito y me ka du veneno ite. Me siento orgullosa de ser colombiana porque sabemos que en la Constitución Política de Colombia nos reconocen como un país étnico y pluricultural y desde allí estamos trabajando en nuestro territorio sobre lo que es las culturas tradicionales. Es por eso que desde mi territorio trabajo con el rescate de las danzas tradicionales apoyada por el Ministerio de Cultura y en estos momentos la OIM. Universidad Pontificia Bolivariana. Formación integral para la transformación social y humana. Qué bueno sería que muchos de nosotros, así como estos invitados que hemos tenido en este programa de opinión, como esas voces que en nuestro país se levantan para decir me siento orgulloso de ser colombiano, me siento orgulloso de hacer parte de un país que con seguramente muchas limitaciones, muchas deficiencias, sin embargo, es el país de mis padres, es el país donde mi familia ha crecido, donde he podido desarrollar mis capacidades. El aprender a ver más lo bueno que nos ha pasado, que aquellas cosas negativas que seguramente
son recordadas en otras esferas o en otros continentes, se convierte en una excelente oportunidad para sentirnos orgullosos al celebrar nuestro bicentenario. ¿Qué desafíos, Orestes, considera usted que se pueden plantear desde la academia para que realmente la celebración del bicentenario, pero sobre todo nuestro Estado, nuestra nación, nuestro país, pueda estar en continuo momento de liberación? ¿Qué necesitamos? Continuar los historiadores haciéndole ver a los niños, a las futuras generaciones, lo importante que es Colombia. Lo que ha sucedido no solo en estos 200 años, sino en los 300, en los 400 y en los 500, desde que llegó Colón, desde que a nosotros el Papa Alejandro VI se lo entregó a los reyes de España por una bula y algo por el estilo que se manejaba tan fácil, pero ver lo que es el mundo de hoy, para que nos sintamos orgullosos de todos estos procesos que se han dado, de todas esas luchas, de todos esos sacrificios, que hubo unos líderes que de pronto son los que más se ven, pero que por las circunstancias que hablábamos antes, los que en mayor parte participaron no se visibilizaron, pero como todo va cambiando y se va modernizando, se están sacando esos tesoros de la gente que realmente fue la que hizo la emancipación de nuestro país, para que nosotros sigamos siendo orgullosos de nuestra patria, que la acrecentemos más, que podamos pensar, como lo decía la historiadora Avendaño, en no ser solamente Colombia, Venezuela, sino México, Perú, Bolivia, una América completa, esa que soñó Bolívar, esa que le quiso plantear en el Congreso Anfitriónico de Panamá, pero que los Estados Unidos se opusieron a que se realizara porque veían que si se creaba una potencia de ese tamaño en el mundo, de pronto les iba a competir en el manejo del universo que ellos han tenido a través de la historia. ¿Ha planteado usted ese sueño, ese ideal en términos de desafío? ¿Y qué decir, Claudia, como a nivel de complementar? Porque quizás hay tantas cosas, y sobre todo en un espacio como este, cuando se celebra el Bicentenario, que van quedando aún sin visibilizar, pero que se convierten en oportunidades y en retos. Este Bicentenario nos da la oportunidad, en términos históricos, de hacer una nueva revisión, de una nueva construcción, de una nueva elaboración, incluso de lo que concebimos y entendimos que había sido ese proceso. Eso nos da nuevas pistas de nuevas formas de afrontar el presente y de construir, digamos, el futuro. Pero no lo podemos hacer solamente una colección de académicos que nos interese solamente la historia como si fuera para decir verdades, porque no son verdades, son construcciones. Y las construcciones dependen de unos colectivos que se apropien de ella. Y la mejor manera de apropiarse de ella es construyendo la memoria entre todos. Construir una memoria nos da una capacidad para tener una visión de perspectiva, de visión de futuro. Y desde su punto de vista, Margarita, ¿qué decir como esos desafíos que aún le quedan a la historia para una futura celebración de nuestra independencia? Son muchos los desafíos que tenemos como programa de historia, especialmente con la ley de 1994 que cambió tan considerablemente la historia y la geografía en los colegios. Nosotros, por fortuna, tuvimos unas oportunidades maravillosas desde el colegio y ahora los estudiantes ven unas ciencias sociales que en ocasiones son muy dispersas y hubo una reciente modificación, pero yo creo que ese es uno de los principales desafíos, el motivar a los estudiantes al estudio de la historia con unas fuentes que nos están esperando. Durante mucho tiempo, durante muchas décadas, el tema de la independencia no se abordó. Hubo en las universidades un silencio por el tema de las independencias. Entonces, justamente eso es una oportunidad que tenemos muy importante porque los documentos nos están esperando, ¿cierto? A nosotros, a los historiadores en formación. Sentirnos parte de esta nación, finalmente, tiene que significar el que procuremos por entendernos, a pesar de las diferencias culturales, étnicas, religiosas, incluso de formación sociopolítica que podamos tener. Entendernos como un mismo país que necesita cada vez más quien una y no quien siga dividiendo. Porque quizás eso termine siendo
la única, o más bien que la única, una excelente puerta de ingreso a independencias futuras. Que sea a través de este espacio de opinión que hemos querido hacerles llegar a ustedes una excelente oportunidad para conocer nuestra historia, para estudiar nuestra historia, pero de la mano de la historiadora Claudia, de la Academia Antioqueña de Historia con Orestes y del programa de Historia de nuestra universidad con Margarita, la ocasión también para acercarnos a Colombia, 200 años de independencia, siempre habrá una oportunidad para conocer y amar más lo nuestro, para dejar de lado tanto lamento por lo que nos falta y empezar a disfrutar del país que ahora tenemos. A nuestros invitados, mil gracias, porque a partir de cada uno de sus conceptos, de sus apreciaciones, podemos hacernos también una idea de nuestra independencia colombiana y por supuesto a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Los invitamos a que se queden con toda la programación de nuestro canal Televivo.